Bienvenido, de nuevo, a Duerme en Japón. Esta noche vamos a caminar, en la medida en que se puede caminar sin moverse del sitio, por un bosque real, un lugar que existe, con coordenadas exactas, que puedes buscar ahora mismo en un mapa si quisieras. Pero antes de llegar a él, vamos a dejar que la voz te acompañe, despacio, mientras el cuerpo empieza a asentarse. Se llama Aokigahara. En japonés, mucha gente lo conoce por otro nombre, más antiguo y más descriptivo: Yukai, el mar de árboles. La palabra yukai, además, no es exclusiva de este bosque concreto. En japonés, el término se puede aplicar en teoría a cualquier extensión forestal lo bastante densa como para merecer la comparación con un mar. Pero con el paso de las décadas, y a medida que la reputación de este lugar concreto fue creciendo, la palabra terminó asociándose casi exclusivamente a Aokigahara en el uso cotidiano, hasta el punto de que, hoy en día, mencionar simplemente el yukai en una conversación en japonés, sin más contexto, suele bastar para que cualquier oyente sepa exactamente de qué bosque se está hablando. Aokigahara está en la prefectura de Yamanashi, en la base noroeste del monte Fuji. Si alguna vez has visto una fotografía del Fuji desde cierto ángulo, con un manto verde extendiéndose a sus pies antes de que empiece la nieve de la cumbre, es muy probable que ese manto verde fuera, precisamente, este bosque. Ocupa algo más de 30 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, es un área comparable a una ciudad de tamaño medio, completamente cubierta de árboles densos, sin apenas caminos marcados más allá de un puñado de senderos oficiales. El bosque no es antiguo en el sentido en el que solemos pensar en los bosques antiguos. No lleva ahí desde el principio de los tiempos, ni ha crecido durante milenios de forma continua. Nació, en términos geológicos, hace relativamente poco. En el año 864 de nuestra era, el monte Fuji entró en erupción, en un episodio que los registros históricos japoneses conocen como la erupción Yogan. La lava cubrió una extensión enorme de terreno alrededor del volcán, dejando tras de sí un paisaje de roca volcánica prácticamente estéril. Y sobre esa roca, con el paso de los siglos, creció el bosque que hoy conocemos. Esto, que puede parecer un simple dato geológico sin mayor importancia, es en realidad la clave para entender casi todo lo demás que vamos a contar esta noche. Porque un bosque que crece directamente sobre una capa de roca volcánica no se comporta como cualquier otro bosque. Empecemos por algo que cualquiera que haya visitado Aokigahara menciona, casi sin excepción, como lo primero que llama la atención: el silencio. No es un silencio relativo, del tipo que uno encuentra en cualquier bosque alejado de carreteras y ciudades. Es un silencio distinto, más denso, casi físico. Muchos visitantes describen la sensación de que el propio bosque parece absorber el sonido, en lugar de simplemente no producirlo. Y hay una explicación real detrás de esa sensación: la densidad de los árboles, creciendo muy juntos entre sí sobre un suelo irregular de roca volcánica, con raíces que se extienden por encima de la superficie en lugar de hundirse en profundidad, porque la roca no les deja penetrar hacia abajo, crea una estructura que, efectivamente, amortigua el sonido de una forma poco habitual. El viento, que en la mayoría de los bosques es la fuente principal de ruido ambiental, apenas consigue moverse con libertad a través de la maraña de troncos y raíces expuestas. El resultado es un bosque que suena, incluso durante el día, de una forma que muchas personas describen como antinatural. No silencioso del todo, pero sí mucho más silencioso de lo que la lógica sugeriría para un espacio con tanta vida vegetal. Hay otro fenómeno, todavía más conocido, asociado a este mismo terreno volcánico, y es, probablemente, la primera cosa que la mayoría de la gente sabe sobre Aokigahara, antes incluso de saber su nombre completo. Las brújulas no funcionan bien ahí. Esto no es una leyenda ni una exageración folclórica, como buena parte de lo que hemos contado en episodios anteriores. Es un fenómeno geológico real, con una explicación perfectamente racional. La roca volcánica del suelo de Aokigahara contiene una cantidad significativa de magnetita, un mineral con propiedades magnéticas naturales. En determinadas zonas del bosque, esta magnetita es suficiente para interferir de forma perceptible con la aguja de una brújula convencional, haciendo que señale direcciones incorrectas o que oscile de forma errática en lugar de estabilizarse. El efecto no es uniforme ni afecta a todo el bosque por igual, y tampoco es tan extremo como algunas versiones más sensacionalistas de la historia sugieren. Pero es real, está documentado, y durante décadas ha sido, junto con la propia densidad del terreno, uno de los motivos por los que perderse en este bosque concreto
resulta considerablemente más fácil que en la mayoría de bosques de dimensiones similares. Los sistemas de posicionamiento GPS modernos, por su parte, sufren un problema relacionado pero distinto. No es tanto interferencia magnética como la propia densidad de la cubierta forestal, tan cerrada en ciertas zonas que dificulta la recepción de señal satelital con la fiabilidad que damos por hecha en espacios más abiertos. Esta dificultad real de orientación no ha pasado desapercibida ni siquiera para quienes se dedican profesionalmente a moverse por terrenos complicados. Las fuerzas de autodefensa terrestres de Japón llevan utilizando este mismo bosque desde 1956 como escenario de entrenamiento para su curso de Rangers, precisamente por la dificultad real de navegación que ofrece un terreno tan denso y tan poco fiable para brújulas convencionales. En cuanto a la vida animal, y a pesar de la escasez relativa de sonido que ya mencionamos, el bosque sigue albergando especies que han desaparecido de buena parte del resto de Japón. Es posible, aunque poco frecuente, encontrarse con bisones japoneses, jabalíes o el esquivo topo japonés, una especie de pequeño tamaño que rara vez se deja ver. Los osos negros asiáticos también frecuentan la zona, lo cual explica parte de la cautela con la que las autoridades recomiendan moverse fuera de los senderos señalizados. Entre las aves, distintas especies de cuco y de tórtola oriental habitan las copas de los árboles, junto a una variedad considerable de especies adaptadas específicamente a este tipo de bosque denso de coníferas. Hay un dato científico concreto que rara vez aparece en los reportajes sobre este bosque y que merece la pena rescatar aquí. Un estudio publicado en la revista académica Ecological Research, firmado por los investigadores Kitahara y Watanabe, identificó a Aokigahara y su entorno inmediato como uno de los puntos calientes de biodiversidad de mariposas más significativos de todo el centro de Japón, con una concentración de especies, incluidas varias consideradas raras, notablemente superior a la de otras zonas boscosas cercanas de características similares. Un estudio posterior, publicado en Biodiversity and Conservation, profundizó en esta misma relación, analizando cómo la propia diversidad de plantas con néctar dentro y alrededor del bosque sostenía esta concentración inusual de especies de mariposa. Es, en cierto modo, el reverso científico de todo lo demás que contamos esta noche. El mismo terreno volcánico que genera un silencio tan particular y una reputación tan compleja sostiene también, de manera silenciosa y sin ningún dramatismo, uno de los ecosistemas de mariposas más ricos de toda esta región de Japón. La vegetación del sotobosque, en las zonas donde la luz logra filtrarse en cantidad suficiente, incluye una variedad notable de plantas herbáceas y con flor, entre ellas distintas variedades de artemisa japonesa, cardos silvestres y varias especies de geranio salvaje, junto a una amplia representación de musgos, hepáticas y helechos que cubren buena parte de las superficies rocosas expuestas por toda la extensión del bosque. Hay otro detalle del terreno que merece la pena describir con calma, porque ayuda a entender por qué caminar por Aokigahara se siente tan distinto a caminar por cualquier otro bosque. La superficie no es plana, ni siquiera de forma aproximada. La lava que cubrió esta zona en el año 864 se enfrió de manera irregular, dejando tras de sí un terreno lleno de huecos, grietas, pequeñas cuevas y bloques de roca volcánica de bordes afilados, todo ello, con el paso de los siglos, cubierto por una capa de musgo y raíces que oculta buena parte de esa irregularidad a simple vista. Caminar fuera de los senderos marcados significa, literalmente, no saber con certeza qué hay bajo el siguiente paso. Si es tierra firme, una grieta poco profunda, o el hueco de una de las numerosas cuevas volcánicas que existen bajo la superficie del bosque. Esto explica, en parte, por qué las autoridades locales insisten tanto en que los visitantes se mantengan dentro de los senderos señalizados. No es solo una precaución genérica de seguridad forestal. Es una respuesta directa a un terreno que, físicamente, es más traicionero de lo que su apariencia superficial de bosque tranquilo podría sugerir. Quiero hablarte también de algo que muchos visitantes mencionan, casi siempre con cierta extrañeza, y que tiene, igualmente, una explicación natural perfectamente razonable: la escasez aparente de fauna. Aokigahara no es un bosque muerto, ni mucho menos. Existen especies de aves, pequeños mamíferos e insectos adaptados a este entorno concreto. Pero comparado con otros bosques de dimensiones similares en Japón, la presencia visible y audible de animales resulta notablemente menor, especialmente en las zonas más densas y alejadas de los senderos principales. Los biólogos que han estudiado la zona apuntan a varios factores combinados: la escasez de agua superficial, ya que el terreno volcánico poroso,
hace que buena parte del agua de lluvia se filtre rápidamente hacia capas subterráneas en lugar de formar arroyos o charcas visibles, limita los recursos disponibles para muchas especies. La propia densidad del bosque, con muy poca luz solar llegando al suelo en las zonas más cerradas, restringe también el tipo de vegetación que puede crecer a ras de tierra, reduciendo con ello las fuentes de alimento para herbívoros pequeños. El resultado es un bosque que, sin ser inhóspito para la vida, tampoco resulta especialmente generoso con ella. Y esa escasez relativa de sonido animal, sumada al silencio acústico que mencionábamos antes, contribuye a esa sensación tan particular que casi todo el mundo describe al adentrarse en él. Aokigahara forma parte, además, de una región más amplia conocida como los 5 lagos de Fuji, 5 masas de agua formadas también como consecuencia de la actividad volcánica histórica de la montaña, y que hoy en día constituyen uno de los destinos turísticos más visitados de todo Japón, gracias a las vistas privilegiadas que ofrecen del propio monte Fuji. Es un contraste que vale la pena señalar. A apenas unos kilómetros de distancia de miradores turísticos llenos de visitantes fotografiando el volcán más famoso del país, se extiende este otro espacio, mucho menos fotografiado en sus zonas interiores, mucho más silencioso y con una reputación completamente distinta a la de sus vecinos lacustres. Dos caras de la misma región volcánica, viviendo, en cierto modo, vidas paralelas dentro del imaginario colectivo japonés. Las primeras menciones escritas conocidas sobre este bosque, o al menos sobre la región inmediata donde se encuentra, aparecen en registros del período Edo, entre los siglos XVII y XIX, principalmente en relación con peregrinaciones religiosas hacia el propio monte Fuji, considerado durante siglos una montaña sagrada dentro de la tradición sintoísta y también, más tarde, dentro del budismo japonés. Los peregrinos que ascendían al Fuji durante esa época solían rodear la montaña por rutas específicas, y algunos de esos itinerarios bordeaban, sin adentrarse demasiado, los límites exteriores de lo que hoy conocemos como Aokigahara. Los registros de la época lo mencionan más como un obstáculo natural a evitar que como un destino en sí mismo. Una zona densa y de terreno difícil, mejor rodeada que atravesada, especialmente teniendo en cuenta la tecnología de navegación disponible en aquel momento, mucho antes de que existieran brújulas modernas o cualquier forma de posicionamiento satelital. No hay, en estos registros más antiguos que se conservan, ninguna mención especial a fenómenos sobrenaturales asociados directamente al bosque. Esa capa de significado, como iremos viendo, llegaría bastante más tarde, y por motivos bastante más concretos y documentables de lo que la reputación actual del lugar podría sugerir a primera vista. Quiero cerrar este primer bloque volviendo por un momento a esa sensación de silencio con la que empezamos. Hay algo interesante en el hecho de que un lugar pueda generar una atmósfera tan particular sin necesidad de ningún relato que la sostenga. La mayoría de los sitios que hemos visitado en este canal hasta ahora, el puente de Kioto, el pozo del castillo de Imegi, los baños escolares, dependían por completo de la historia que se contaba sobre ellos. Sin el relato, eran simplemente lugares comunes. Aokigahara no funciona exactamente así. Si borraras de golpe toda la historia, toda la leyenda, toda la reputación acumulada durante décadas, seguirías teniendo un bosque denso, silencioso, de terreno traicionero, donde las brújulas fallan y la fauna escasea. La atmósfera estaría ahí de todos modos, esperando, como estaba mucho antes de que nadie escribiera una sola palabra sobre ella. Esto no significa que las historias que vamos a contar el resto de esta noche sean menos importantes o menos merecedoras de atención. Significa más bien que aquí las historias se construyeron sobre una base ya inquietante por derecho propio, y que separar, con cuidado, qué parte de la reputación de este lugar viene del terreno mismo, y qué parte viene de los relatos humanos que se le fueron superponiendo con el tiempo, es quizás la forma más honesta de acercarse a un sitio como este. Hoy en día, Aokigahara recibe cientos de miles de visitantes al año, la inmensa mayoría de ellos turistas que jamás se alejan de los senderos oficiales, las cuevas de hielo abiertas al público, o los pequeños miradores habilitados para fotografiar el Fuji desde un ángulo distinto al habitual. Para esa mayoría, el bosque es exactamente lo que su nombre más antiguo sugiere: un mar de árboles, denso y hermoso, parte del paisaje volcánico que ha convertido a esta región en una de las más visitadas de todo Japón. Solo una parte mucho más pequeña de quienes conocen el nombre de este lugar lo asocian con la otra cara de su historia, la que vamos a empezar a recorrer ahora mismo. Es esa dualidad, quizás, la que hace de Aokigahara un tema tan particular para una noche como esta. No es un lugar puramente oscuro, condenado desde siempre a una única lectura. Es, al mismo tiempo,
destino turístico familiar y escenario de algunas de las historias más difíciles que vamos a contar en este canal. Ambas cosas son ciertas a la vez, y ninguna de las dos anula a la otra. Piensa, por un momento, en lo que significa combinar estos dos elementos: un silencio que se siente casi deliberado, y una dificultad real, medible, para orientarse una vez dentro. No hace falta ningún elemento sobrenatural para que un lugar así empiece a generar, con el tiempo, un tipo particular de reputación. La naturaleza, por sí sola, ya había puesto la mitad del trabajo. Y sin embargo, como iremos viendo a lo largo de este episodio, la reputación de Aokigahara no se construyó únicamente sobre estos hechos geológicos. Se construyó también sobre siglos de historia japonesa, sobre una novela publicada hace apenas 6 décadas, y sobre decisiones editoriales mucho más recientes que siguen siendo objeto de debate hoy en día. Antes de continuar, quiero que pienses en algo, sin necesidad de sacar ninguna conclusión todavía. Durante los episodios anteriores de este canal, hemos hablado de lugares que cargan con historias. Un puente en Kioto, un pozo dentro de un castillo, un baño escolar. En todos esos casos, el propio relato humano, transmitido durante generaciones, era lo que dotaba al lugar de su carácter particular. Aokigahara es distinto, al menos en su punto de partida. Aquí, el terreno mismo, mucho antes de que ninguna historia se contara sobre él, ya tenía una naturaleza propia, silenciosa y desorientadora, que existía independientemente de cualquier creencia humana. Las historias llegaron después. Se apoyaron sobre algo que ya estaba ahí. Es una diferencia sutil, pero creo que vale la pena señalarla desde el principio, antes de que las capas de historia y leyenda empiecen a superponerse, como van a hacerlo durante el resto de esta noche. Vamos a dar un primer paso hacia esa historia, porque mucho antes de que Aokigahara tuviera la reputación que tiene hoy, mucho antes incluso de que se popularizara como destino turístico o como escenario literario, ya circulaban relatos sobre este bosque, transmitidos de generación en generación entre las comunidades que vivían en sus alrededores. Uno de esos relatos, el más antiguo y también el más disputado entre los historiadores, tiene que ver con una práctica que, según algunas versiones, tuvo lugar precisamente aquí, entre estos mismos árboles. Se llama ubasute. Ubasute. La palabra combina dos términos japoneses. Uba, mujer mayor, generalmente una abuela, y sute, abandonar, desechar. Juntas, forman una expresión que se traduce como abandonar a la anciana. Es uno de los conceptos que más se repite cuando se busca información sobre este bosque. Y antes de contarte por qué, quiero ser cuidadoso con algo importante. La versión que circula sobre Aokigahara cuenta que, en tiempos de hambruna severa, las familias más pobres de la región llevaban a los miembros más ancianos hasta el interior del bosque y los dejaban ahí. La imagen es brutal, y numerosas páginas y reportajes sobre este bosque la repiten como si fuera un hecho histórico documentado, ocurrido aquí, entre estos mismos árboles. No lo es, al menos no con la solidez que esa repetición sugiere. La inmensa mayoría de los historiadores de Japón coinciden en que no existe ningún registro administrativo, arqueológico ni documental que confirme el ubasute como práctica sistemática en ningún lugar del país, incluido Aokigahara. Lo que sí existe, y esto es importante, es una montaña real, con ese nombre real, muy lejos de aquí, en la prefectura de Nagano. Obasuteyama, la montaña donde se abandona a la abuela, mencionada ya en textos de hace más de 1000 años como leyenda antigua, no como suceso reciente. La leyenda de Nagano recibió, además, un impulso enorme gracias a una novela de 1956, adaptada al cine en varias ocasiones, que popularizó la idea del abandono ritual de ancianos mucho más allá de Japón. Entonces, ¿por qué tanta gente asocia el ubasute directamente con Aokigahara, si la leyenda nace en otra región, a cientos de kilómetros de distancia? La explicación más razonable es que este bosque, ya de por sí denso, silencioso y desorientador por las razones geológicas que vimos antes, terminó absorbiendo con el tiempo ecos de un motivo legendario más amplio, propio de las montañas japonesas en general, sin que exista ninguna línea documental directa que conecte de forma específica este territorio con aquella práctica. No es que la conexión sea simplemente falsa e inventada de la nada. Es que se trata de una capa de significado cultural, construida por acumulación durante décadas, mucho menos sólida que los hechos geológicos verificables que ya conocemos sobre este mismo terreno. Vale la pena detenerse en cómo, exactamente, se produjo esa acumulación en el caso concreto de este bosque. La mayoría de artículos y reportajes en inglés sobre Aokigahara, incluidos algunos escritos por medios internacionales de cierto prestigio,
repiten la conexión con el Ubasute como si fuera un dato histórico asentado, generalmente en una sola frase de contexto antes de pasar a hablar de la novela de 1960 o del manual de 1993 que veremos más adelante. Esta repetición constante, artículo tras artículo, documental tras documental, es probablemente el mecanismo real detrás de la reputación actual del bosque en este punto concreto. Cada nuevo texto cita al anterior, sin que nadie remonte la cadena hasta una fuente primaria sólida que confirme la práctica en este lugar exacto. Es un patrón que los investigadores en desinformación y en estudios de folclore digital han empezado a documentar con más atención en los últimos años, precisamente a partir de casos como este. Una afirmación sin base sólida, repetida con suficiente frecuencia y en suficientes fuentes aparentemente serias, termina adquiriendo una pátina de veracidad que ninguna fuente individual podría sostener por sí sola. Wikipedia en español, por ejemplo, menciona la asociación citando el propio Ubasute como explicación del origen de las leyendas sobre fantasmas en el bosque, atribuido de forma genérica al Japón feudal del siglo XIX, sin ninguna referencia a un suceso, una fecha o una fuente primaria concreta que lo sustente dentro de los límites de Aokigahara. Es interesante, además, notar la diferencia de tono entre las fuentes dirigidas al turismo y las fuentes académicas cuando abordan este mismo tema. Las páginas orientadas a viajeros y las guías informales sobre el bosque suelen presentar el Ubasute como parte de la historia de Aokigahara, en el mismo párrafo donde describen la erupción del año 864, dando a ambos datos, el geológico y el legendario, el mismo peso de veracidad. Los estudios académicos sobre folclore japonés, en cambio, cuando mencionan Aokigahara en relación con el Ubasute, casi siempre lo hacen para señalar precisamente esta confusión entre leyenda regional y reputación local, más que para confirmar la práctica como hecho histórico local. Esta diferencia de tratamiento entre el discurso turístico y el discurso académico es, en sí misma, un buen ejemplo de cómo se construyen las reputaciones de los lugares en la era de Internet, un tema al que volveremos más adelante en este mismo episodio, cuando hablemos de cómo los medios digitales han seguido moldeando la percepción de este bosque durante las últimas 2 décadas. Vale la pena señalar, además, que ni siquiera las fuentes que sí reconocen la debilidad histórica de la conexión entre el Ubasute y Aokigahara llegan a descartarla del todo de forma unánime. Algunas plantean una hipótesis intermedia, que, aunque no existiera una práctica sistemática y organizada, sí pudieron producirse, de forma aislada y no documentada, casos puntuales de abandono de personas mayores en épocas de hambruna extrema, en este bosque como en cualquier otro terreno remoto de la región, sin que esos casos aislados llegaran nunca a constituir la costumbre extendida que describe la leyenda popular. Es una distinción sutil entre nunca ocurrió absolutamente nada parecido y no ocurrió de la forma sistemática y ritualizada que la leyenda describe, que quizás sea la posición más honesta que podemos ofrecerte esta noche sobre un tema donde la evidencia disponible, sencillamente, no permite una certeza completa en ninguna de las dos direcciones. Esta distinción importa para todo lo que viene después esta noche. Aokigahara combina, como iremos viendo, hechos perfectamente documentados, como la erupción del año 864, con capas de reputación mucho más difíciles de rastrear hasta un origen concreto, como esta misma leyenda del abandono de ancianos. Independientemente de su base histórica real, la propia existencia de esta leyenda revela algo sobre el miedo humano a la vejez y al abandono, algo que este bosque, silencioso y aislado como es, encaja con especial facilidad dentro de su propia reputación acumulada. Un lugar ya de por sí propicio para perderse, para no ser encontrado, resulta terreno fértil para cualquier leyenda que hable de personas dejadas atrás, abandonadas, sin posibilidad de regreso, incluso cuando esa leyenda concreta pertenece, en su origen documentado, a otro lugar completamente distinto. Volvamos ahora al propio bosque. Porque antes de que ninguna leyenda o novela terminara de fijar su reputación actual, la gente que vivía junto a él ya tenía formas propias de hablar sobre este lugar concreto. Quiero ser honesto contigo sobre algo antes de seguir. A diferencia de otros lugares que hemos visitado en este canal, Aokigahara no tiene un cuerpo propio y extenso de folclore sobrenatural anterior al siglo XX. No hay un yurei concreto, con nombre propio, asociado tradicionalmente a este bosque en particular. Lo que sí tenemos son registros mucho más modestos, pero reales, de cómo la gente que vivía cerca de él hablaba de este lugar concreto. Una de las referencias occidentales más antiguas que se conservan sobre este bosque aparece en los escritos de Isaac Titsingh, un erudito y diplomático neerlandés que vivió y trabajó en Japón a finales del siglo XVIII y cuyas notas sobre el país
publicadas de forma póstuma en 1834, incluyen ya una mención a Aokigahara. Es, hasta donde alcanza mi conocimiento verificado, una de las primeras veces que este bosque concreto aparece documentado por escrito para un lector fuera de Japón, aunque el propio texto de Titsing se limita a describir el lugar, sin entrar en ninguna de las connotaciones que hoy asociamos con él. Algunas fuentes enciclopédicas modernas mencionan también la existencia de poemas de hace 1000 años que describirían el bosque como un lugar maldito. Aunque debo decirte, con la misma honestidad que vengo aplicando durante todo este episodio, que no he podido localizar ni el texto ni el autor concreto de esos poemas, así que te lo cuento como una afirmación que circula, no como un hecho que pueda confirmarte con la misma seguridad que la erupción del año 864. Los viajeros y peregrinos del periodo Edo que bordeaban esta zona en su camino hacia el monte Fuji dejaron, en algunos diarios de viaje y registros administrativos locales que se conservan, menciones breves a la dificultad del terreno. Advertencias prácticas, no místicas, sobre la facilidad con la que uno podía perder el rumbo en esta zona boscosa concreta de la base del volcán. Las comunidades de los pueblos y aldeas, situados en los márgenes del bosque, mantenían con él una relación fundamentalmente práctica. Recolectaban madera, hongos silvestres y plantas medicinales, siguiendo rutas conocidas y transmitidas de generación en generación dentro de cada familia. Existían normas no escritas, según registros administrativos locales conservados en archivos de Yamanashi, sobre qué zonas del bosque se consideraban seguras para la recolección habitual y cuáles debían evitarse por su terreno más irregular y traicionero. La actividad económica más extendida en los márgenes del bosque durante el periodo Edo era, según estos mismos registros, la producción de carbón vegetal, obtenido a partir de la madera de las coníferas que crecen en abundancia sobre el suelo volcánico de la zona. Los carboneros de la región, organizados en pequeños grupos familiares, mantenían hornos rudimentarios cerca de los límites del bosque y solo se adentraban en las zonas más profundas cuando la disponibilidad de madera cercana a sus asentamientos habituales empezaba a escasear. Esta actividad, aparentemente ajena a cualquier connotación más profunda del bosque, dejó su propia huella en cómo las comunidades locales llegaron a conocer el terreno con un detalle mucho mayor que cualquier viajero ocasional. Los carboneros, por necesidad de su propio oficio, desarrollaron un conocimiento acumulado sobre qué zonas del bosque presentaban mayor densidad de cuevas volcánicas ocultas bajo la vegetación, cuáles tenían el suelo más estable para transportar cargas pesadas de madera cortada y cuáles convenía evitar por completo. Un conocimiento que, según algunos historiadores locales, pudo haberse transmitido después, ya en el siglo XX, a los primeros patrulleros y guardabosques que empezaron a trabajar de forma más organizada en la zona. Este conocimiento práctico transmitido de padres a hijos sobre qué partes del bosque eran seguras, cumplía una función parecida a la que cumplen, en otros lugares que hemos visitado en este canal, los rituales de protección. Una forma de gestionar colectivamente un riesgo real, mediante costumbre y norma social, más que mediante advertencia sobrenatural elaborada. Durante gran parte del periodo Edo y de la era Meiji que le siguió, la región siguió siendo predominantemente rural, sin las infraestructuras que hoy conectan la zona en cuestión de horas con el resto de Japón. Esto significa que, durante siglos, el número de personas que realmente se adentraban en las zonas más densas de Aokigahara fue bastante reducido, limitado sobre todo a quienes lo conocían de primera mano. Un bosque poco transitado genera, por definición, menos historias transmitidas y menos oportunidades para que un folclore específico y elaborado se desarrolle a su alrededor. Para hacerte una idea real de la escala de este bosque y de por qué ese conocimiento local resultaba tan necesario, Aokigahara ocupa alrededor de 35 kilómetros cuadrados, extendiéndose por el noroeste de la base del monte Fuji, entre las prefecturas de Yamanashi y Shizuoka. No es un bosque pequeño que un local pudiera memorizar por completo caminándolo unas pocas veces. Es una extensión comparable a una ciudad de tamaño medio, casi toda ella cubierta por la misma densidad de árboles y el mismo suelo volcánico irregular que describimos al principio de este episodio, sin apenas puntos de referencia visual claros una vez dentro de sus zonas más profundas, precisamente porque los árboles bloquean cualquier vista hacia el propio monte Fuji que, en cualquier otro contexto, serviría como referencia natural de orientación. La frontera administrativa entre ambas prefecturas atraviesa, de hecho, parte del propio bosque, aunque la gestión práctica del territorio, incluyendo las patrullas y la señalización de las que hablaremos más adelante, recae principalmente sobre Yamanashi, dado que la mayor extensión del bosque y los puntos de acceso más habituales se encuentran dentro de sus límites administrativos. Es esta ausencia relativa de folclore antiguo
más que su presencia, lo que hace de Aokigahara un caso distinto dentro de este canal. Llegó al umbral del siglo XX como un espacio con reputación práctica bien asentada entre quienes vivían cerca, pero con un vacío narrativo comparativamente grande a nivel nacional. Ese vacío estaba a punto de llenarse de golpe. En 1960, un escritor japonés iba a publicar una novela que cambiaría, de forma casi irreversible, la forma en la que millones de personas entenderían este bosque para siempre. En 1960, el escritor japonés Matsumoto Seicho publicó una novela ambientada, en parte, en este mismo bosque. Las fuentes sobre su título exacto varían. Algunas la citan como Nami no To, la torre de las olas. Otras, como Kuro Yukai, el mar negro de árboles. No he podido confirmar con total certeza cuál de los dos nombres es el correcto, así que te lo cuento con esa honestidad, en lugar de darte un solo título como si no existiera duda alguna. Lo que sí está bien documentado es esto. En un momento de la novela, uno de los personajes pone fin a su vida en Aokigahara. No voy a entrar en más detalles de la trama, porque no es necesario para lo que quiero contarte. Antes de esta novela, Aokigahara era, como ya hemos visto, un bosque con reputación práctica de terreno difícil, sin ninguna asociación específica y ampliamente conocida con este tema. Después de su publicación, y de forma sorprendentemente rápida, esa asociación empezó a fijarse en la conciencia colectiva japonesa de un modo que nunca había existido antes. La obra se difundió además a través de una adaptación cinematográfica, ampliando todavía más su alcance. En 1993 llegó un segundo golpe a la reputación del bosque. Wataru Tsurumi publicó Kanzen Jisatsu Manuaru, el manual completo del suicidio, que mencionaba a Aokigahara de forma explícita como uno de los lugares asociados a este tema. El libro generó una controversia considerable en Japón, y con el tiempo, ejemplares de este mismo libro empezaron a encontrarse junto a personas fallecidas dentro del propio bosque. Un dato que numerosos investigadores citan como evidencia directa de su influencia real sobre lo que ocurría en este lugar concreto. Lindsay Nelson, profesora de la Universidad Meiji en Tokio especializada en cine de terror japonés, dedica un capítulo completo de su libro Circulating Fear precisamente a este bosque, analizando cómo la novela de Matsumoto Seicho terminó convirtiéndose en la referencia cultural que define, todavía hoy, la relación entre Aokigahara y este tema en la imaginación colectiva japonesa. Según explica Nelson, la escena final de la novela, en la que la protagonista escribe una carta de despedida antes de adentrarse en el bosque, se convirtió en una especie de plantilla melodramática, repetida después en numerosas adaptaciones cinematográficas a lo largo de las décadas siguientes. Esta conexión entre el bosque y el cine no terminó con las adaptaciones directas de la novela original. En 2016 se estrenó la película de terror estadounidense The Forest, ambientada explícitamente en Aokigahara, en la que una mujer viaja hasta aquí para buscar a su hermana gemela, desaparecida en el bosque en circunstancias misteriosas. La película, con un presupuesto y una distribución internacional considerables, llevó de nuevo el nombre de este bosque concreto a audiencias que probablemente jamás habían oído hablar de la novela de 1960 que originó toda esta reputación. Un psiquiatra japonés, el Dr. Yoshitomo Takahashi, entrevistó hace 3 décadas a un grupo de supervivientes de intentos ocurridos en este mismo bosque e identificó un motivo que se repetía con frecuencia entre ellos, según sus propias notas de investigación: la creencia de que aquí sería posible hacerlo sin ser encontrados. Takahashi apuntó también que el propio cine y los reportajes mediáticos podían estar jugando un papel en esta elección y que algunas personas viajaban hasta Aokigahara desde otras provincias buscando, en sus propias palabras, sentir que formaban parte del mismo grupo que otros que habían tomado la misma decisión antes. Karen Nakamura, profesora de antropología en la Universidad de California en Berkeley y especialista en movimientos sociales contemporáneos en Japón, ha señalado en distintas entrevistas que, dentro de Japón, encontrar un cuerpo en este bosque concreto no sorprende a nadie, precisamente por esta reputación acumulada durante más de 60 años. Los investigadores en salud pública llaman efecto Werther al fenómeno por el cual la representación detallada de este tema en un libro o en un medio de comunicación puede influir en las decisiones de personas vulnerables, especialmente cuando se vincula a un método o lugar específico. Existe también su contrario, el efecto Papageno, una cobertura responsable, que evita el detalle innecesario y ofrece alternativas de ayuda, puede tener el efecto protector opuesto. Es precisamente ese segundo enfoque el que hemos intentado seguir nosotros esta noche al contarte esta parte de la historia de Aokigahara, sin detalle innecesario, con contexto real y recordándote que existe ayuda disponible si alguna vez la necesitas.
Sigamos ahora hacia la otra cara de este mismo bosque, mucho más luminosa que todo lo que acabamos de contar. Dentro de los límites de Aokigahara y en sus alrededores más inmediatos, existe un sistema de cuevas volcánicas que recibe, cada año, a cientos de miles de visitantes, turistas de todas las edades, familias con niños pequeños, grupos escolares en excursión educativa. Es, con diferencia, la cara más luminosa, más accesible y más despreocupada de todo lo que hemos contado esta noche hasta ahora. Se llaman Narusawa Hyoketsu y Fugaku Fuketsu. La cueva de hielo de Narusawa y la cueva de viento de Fugaku. Ambas cuevas nacieron del mismo suceso geológico que dio forma a todo el bosque que las rodea, aunque, en el caso concreto de la cueva de Narusawa, algunas fuentes señalan que se formó específicamente tras una erupción del cercano monte Nagao, una elevación menor asociada al mismo sistema volcánico del Fuji, más que directamente de la erupción principal del año 864 que dio forma al resto del bosque. Cuando la lava fluyó, no lo hizo de manera uniforme. En determinadas zonas, la superficie exterior de un flujo de lava se enfrió y solidificó primero, mientras que la lava más profunda, todavía líquida y caliente, continuaba fluyendo por debajo de esa costra ya endurecida. Cuando esa lava interior terminaba de drenarse hacia otras zonas, dejaba tras de sí un espacio hueco, un túnel subterráneo, recubierto por las paredes de roca volcánica que se habían formado durante el proceso de enfriamiento. Este tipo de formación geológica se conoce técnicamente como tubo de lava, y no es exclusiva de esta región de Japón, ni siquiera de Japón en general. Existen tubos de lava similares en zonas volcánicas de todo el mundo, desde Hawái hasta Islandia. Lo que hace especiales a los de la región del Fuji es su estado de conservación, su tamaño y una propiedad muy particular que las convierte en algo más que una simple curiosidad geológica. Mantienen, durante todo el año, una temperatura extremadamente baja y estable, independientemente de la estación del año que sea en el exterior. Vale la pena detenerse un momento en cómo funciona, exactamente, este fenómeno de temperatura constante, porque no es intuitivo a primera vista, y ayuda a entender por qué estas cuevas resultan tan distintas de una cueva calcárea convencional, del tipo que probablemente conozcas de otras regiones del mundo. La roca volcánica que forma las paredes de estos tubos de lava tiene una capacidad notable de aislamiento térmico, combinada con una profundidad suficiente bajo la superficie como para quedar prácticamente desconectada de las fluctuaciones de temperatura estacionales que experimenta el exterior. Durante el invierno, cuando las temperaturas exteriores caen por debajo de los valores del interior de la cueva, el aire frío, más denso, tiende a hundirse y quedar atrapado dentro de la cavidad, mientras que el aire más cálido y ligero del interior asciende y escapa hacia el exterior a través de las aberturas naturales del tubo de lava. Este proceso, repetido año tras año durante siglos, mantiene la cueva cargada de frío durante el invierno, un frío que después persiste durante los meses de verano precisamente porque el proceso inverso, el intercambio de aire cálido exterior hacia el interior, resulta mucho menos eficiente debido a las mismas leyes físicas de densidad del aire. Es, en cierto modo, una especie de trampa térmica natural, funcionando de forma completamente pasiva, sin ningún tipo de intervención humana ni mecanismo artificial, durante los más de 1100 años que han transcurrido, desde que la erupción del año 864 dio forma a estas cavidades subterráneas. Existen, además de Narusawa y Fugaku, otras cuevas de menor tamaño y popularidad repartidas por la misma región volcánica, formadas por el mismo proceso geológico y compartiendo propiedades térmicas similares, aunque ninguna de ellas ha alcanzado el mismo nivel de desarrollo turístico ni de reconocimiento público que estas dos principales. Algunas permanecen accesibles únicamente para investigadores geológicos o para visitas guiadas muy limitadas, precisamente para preservar tanto su estado natural como la seguridad de quienes pudieran aventurarse en ellas sin el equipamiento adecuado. La cueva de Narusawa, la más famosa de las dos, desciende varios metros bajo la superficie a través de un pasillo estrecho e irregular, tallado directamente en la roca volcánica oscura. Concretamente, alcanza los 21 metros de profundidad en su punto más bajo, y se extiende a lo largo de unos 153 metros, con un recorrido en forma de 8 que obliga a los visitantes a caminar en fila individual en varios tramos. En su interior, la temperatura se mantiene, de forma constante durante todo el año, en valores cercanos a los 0 grados centígrados, o incluso ligeramente por debajo, independientemente del calor que pueda hacer en el exterior durante los meses de verano. Algunas de las columnas de hielo que se forman en su interior superan los 3 metros de longitud, y la propia capa de hielo que recubre parte de sus paredes llega a alcanzar los 6 metros de espesor en ciertos puntos,
con un volumen total estimado en unos 3.000 metros cúbicos. Ambas cuevas, junto a una tercera menos conocida dedicada a los murciélagos, recibieron en 1929 la designación oficial de Monumento Natural de Japón, otorgada entonces por el propio Ministerio de Educación, un reconocimiento que sigue vigente casi un siglo después. Y el propio volumen de visitantes que reciben hoy en día resulta considerable. Durante los meses más calurosos del verano, la cueva de Narusawa llega a recibir hasta 4.300 visitantes en un solo día, buscando precisamente el contraste fresco que ofrece su interior frente al calor exterior. Existe además una leyenda local asociada a la propia cueva de Narusawa que merece la pena mencionar, precisamente por lo alejada que está de cualquier connotación oscura. En su tramo más profundo, existe una sección conocida como Jigoku-ana, el agujero del infierno, que según la tradición local se conecta, a través de un túnel subterráneo continuo, con la isla de Enoshima, en la costa de la prefectura de Kanagawa, a más de 100 kilómetros de distancia. Es, evidentemente, una leyenda sin ningún respaldo geológico real, pero forma parte del mismo folclore menor y despreocupado que rodea a estas cuevas, muy distinto en tono al resto de reputaciones que hemos ido explorando esta noche sobre el bosque que las envuelve. Esta temperatura tan baja y tan constante permite la formación de estructuras de hielo permanentes dentro de la propia cueva. Columnas, estalactitas invertidas de hielo que cuelgan del techo rocoso y superficies heladas que persisten año tras año, sin llegar nunca a derretirse del todo, ni siquiera durante los meses más calurosos. Es un espectáculo visual notable y también uno de los principales motivos por los que la cueva se convirtió, con el tiempo, en un destino turístico consolidado dentro de la región de los 5 lagos de Fuji. La cueva de Fugaku, algo más extensa que la de Narusawa, con un recorrido de unos 201 metros y una temperatura constante de unos 3 grados centígrados, sigue un patrón similar en cuanto a su origen geológico, aunque su nombre, Cueva de Viento, hace referencia a las corrientes de aire frío que circulan de forma natural por su interior, generadas por la propia estructura del tubo de lava y las diferencias de presión entre distintos puntos de su recorrido subterráneo. Existe, además, una tercera cueva volcánica dentro de este mismo sistema, conocida como la Cueva de los Murciélagos de Saiko, situada cerca de la orilla del lago Sai, uno de los 5 lagos de la región. A diferencia de las otras dos, esta cueva no se caracteriza por el hielo, sino por ser hogar de una colonia real de murciélagos, que los visitantes pueden observar, con algo de suerte, durante el recorrido guiado por pasarelas y escaleras habilitadas para tal fin. Hoy en día, la entrada a cada una de estas cuevas cuesta el equivalente a unos pocos dólares, con horarios que suelen extenderse de 9 de la mañana a 5 de la tarde, variando ligeramente según la temporada. Se puede llegar hasta ellas en tren, combinando distintas líneas, hasta la estación de Kawaguchiko, y desde ahí en autobús o coche en un trayecto de apenas media hora, un acceso que contrasta notablemente con la dificultad de movimiento que describíamos al hablar de las zonas más profundas y menos transitadas del mismo bosque. Los meses de primavera, entre marzo y mayo, y de otoño, entre octubre y noviembre, suelen considerarse los más agradables para recorrer estos senderos turísticos, gracias a temperaturas más suaves que facilitan la caminata entre las cuevas y los distintos miradores de la zona. Junto al centro de visitantes de las cuevas, pequeños puestos de comida y tiendas de recuerdos ofrecen, entre otras cosas, un dulce tradicional de la región, elaborado con una variante local de mochi, como recompensa tranquila tras varias horas de caminata por el bosque. Ahora bien, lo que quiero contarte, y que creo que es la parte más interesante de esta historia, no es solo la geología de estas cuevas, sino el uso práctico y muy concreto que las comunidades japonesas les dieron durante siglos, mucho antes de que se convirtieran en el destino turístico fotogénico que son hoy. Durante el periodo Edo, y también durante buena parte de la era Meiji que le siguió, antes de la existencia de cualquier tecnología de refrigeración artificial, estas cuevas cumplían una función que hoy nos resultaría difícil de imaginar sin ese contexto histórico. Servían como almacenes naturales de hielo y como espacios de conservación en frío para distintos productos que necesitaban mantenerse a baja temperatura durante periodos prolongados. El hielo que se formaba de manera natural en el interior de estas cuevas durante los meses de invierno se cosechaba y almacenaba cuidadosamente, para ser transportado después, durante los meses más cálidos, hacia otras zonas de la región donde resultaba valioso, tanto para uso doméstico como, en determinados periodos históricos, para la conservación de alimentos en un contexto comercial más amplio. Pero hay un uso concreto de estas cuevas que resulta especialmente interesante.
porque conecta directamente con uno de los pilares de la economía japonesa tradicional durante buena parte de su historia moderna: la industria de la seda. Japón fue, durante buena parte de los siglos XIX y principios del XX, uno de los mayores productores mundiales de seda, con la sericultura, la cría de gusanos de seda para la producción textil, ocupando un lugar central dentro de la economía rural de numerosas regiones del país, incluyendo la propia prefectura de Yamanashi, donde se encuentra Aokigahara. La cría de gusanos de seda depende, de forma crítica, de sincronizar cuidadosamente el ciclo de eclosión de los huevos con la disponibilidad de hojas de morera frescas, el alimento exclusivo de estos gusanos durante su fase larvaria. Mantener los huevos a baja temperatura de forma controlada permitía a los productores retrasar deliberadamente su eclosión, sincronizándola con el momento óptimo de disponibilidad de alimento, o incluso escalonando distintos lotes de huevos para producir varias generaciones de gusanos de seda a lo largo de la misma temporada, en lugar de depender únicamente del ciclo natural de eclosión sin ningún tipo de control. Las cuevas de hielo de la región del Fuji, con su temperatura constante y naturalmente fría durante todo el año, resultaron perfectas para este propósito. Se conservan registros históricos, incluyendo documentación administrativa local de la época, que confirman el uso sistemático de estas cuevas volcánicas como almacenes de huevos de gusano de seda, en una práctica que combinaba, de una forma notablemente ingeniosa, la geología volcánica local con una de las industrias económicas más importantes del Japón de la época. Este uso concreto se mantuvo activo hasta aproximadamente 1955, cuando la refrigeración artificial moderna terminó por sustituir, también aquí, un sistema que había funcionado de forma ininterrumpida durante generaciones. Este dato, que puede parecer una simple curiosidad histórica sin mayor trascendencia, conecta en realidad con algo que llevamos repitiendo, de una forma u otra, a lo largo de todo este episodio. La misma región, el mismo terreno volcánico que generó el silencio denso y desorientador del bosque que describíamos al principio de esta noche, generó también estas cuevas que, durante siglos, sostuvieron una industria próspera y sirvieron a comunidades enteras de forma completamente práctica y beneficiosa. Es el mismo volcán, la misma erupción del año 864, produciendo tanto el terreno traicionero de Aokigahara como el recurso natural que permitió prosperar a generaciones de familias dedicadas a la sericultura en la región. No hay ninguna contradicción real en esto, aunque pueda parecerlo a primera vista. La naturaleza, y en particular la naturaleza volcánica de una región como esta, no tiene una sola cara. El mismo proceso geológico que hace que un bosque resulte denso y difícil de atravesar es, literalmente, el mismo proceso que esculpió estas cámaras subterráneas de frío natural que durante siglos beneficiaron directamente a las comunidades locales. Hoy en día, ambas cuevas están reconocidas oficialmente como monumentos naturales, una categoría de protección patrimonial japonesa que reconoce su valor geológico y también su importancia histórica y cultural. Forman parte, además, del conjunto más amplio de sitios asociados al monte Fuji, que fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 2013, bajo la categoría de sitios sagrados y fuentes de inspiración artística vinculados a la montaña. Un reconocimiento internacional que sitúa a estas cuevas, formalmente, dentro del mismo marco de valor cultural y espiritual que el propio volcán y sus santuarios asociados. La experiencia turística actual está cuidadosamente gestionada, con pasarelas de madera instaladas para facilitar el descenso seguro por el interior de las cuevas, iluminación artificial suficiente para apreciar las formaciones de hielo sin necesidad de equipamiento especializado, y paneles informativos que explican, tanto a visitantes japoneses como internacionales, tanto el origen geológico volcánico de las cuevas como su histórico uso práctico relacionado con la industria de la seda que acabamos de repasar. El desarrollo turístico moderno de ambas cuevas se aceleró notablemente a partir de mediados del siglo XX, coincidiendo, precisamente, con la mejora general de las infraestructuras de transporte hacia la región de los 5 lagos de Fuji, que ya mencionamos como factor relevante. La construcción de carreteras adecuadas y, más adelante, el desarrollo de una industria turística organizada alrededor del propio monte Fuji convirtieron progresivamente lo que durante siglos había sido un recurso puramente utilitario y local en una atracción capaz de recibir visitantes de todo Japón y, más adelante, de todo el mundo. Actualmente, ambas cuevas forman parte habitual de los itinerarios turísticos organizados por la región, a menudo combinadas en la misma visita,
dado que se encuentran a poca distancia una de la otra dentro del mismo área forestal. Numerosas agencias de viajes y operadores turísticos japoneses incluyen la visita a estas cuevas como parada obligada dentro de recorridos más amplios centrados en la zona del Fuji, junto a otros atractivos como los propios lagos, los miradores panorámicos del volcán y determinados santuarios sintoístas de la región vinculados históricamente al culto a la montaña del que ya hablamos. Es, en definitiva, una experiencia completamente distinta a la que evocan otras partes de este mismo bosque. Familias enteras descienden con curiosidad hacia estas cámaras heladas, toman fotografías junto a las formaciones de hielo y salen de vuelta a la superficie sin haber tenido, en ningún momento, ningún contacto con la otra reputación que este mismo terreno volcánico ha acumulado con el paso de las décadas. Quiero que te quedes, antes de continuar, con esta imagen de contraste, porque creo que dice algo importante sobre cómo funcionan realmente los lugares con reputación compleja. Algo que ya hemos ido explorando de una forma u otra durante los 2 episodios que llevamos de este canal. Piensa, por un momento, en las miles de fotografías familiares que existen hoy, guardadas en teléfonos móviles y álbumes digitales de todo el mundo, mostrando a padres e hijos sonriendo junto a las columnas de hielo de Narusawa, completamente ajenos a cualquier otra connotación del bosque que los rodea en superficie. Para esas familias, y son la inmensa mayoría de quienes visitan esta región cada año, Aokigahara es, sencillamente, el bosque bonito y fresco donde vieron cuevas de hielo antes de comer algo cerca del lago. Ninguna otra cosa. Y esa experiencia, esa versión del lugar, es tan real y tan legítima como cualquier otra que vayamos a contarte esta noche. Aokigahara no es en realidad un lugar de una sola nota. Es, al mismo tiempo, un destino familiar donde miles de personas se fotografían felices junto a columnas de hielo natural cada año, y el escenario de algunas de las historias más difíciles que hemos tenido que abordar con cuidado esta noche. Ambas realidades coexisten, en el mismo espacio geográfico, sin que la una elimine ni desmienta a la otra. Vamos a volver ahora a la parte más seria de esta historia, porque precisamente por la reputación que ya hemos descrito, el gobierno japonés y numerosos voluntarios llevan décadas trabajando, de forma silenciosa y constante, dentro de las zonas más densas de este mismo bosque. Durante décadas, un número considerable de personas ha dedicado su tiempo y su conocimiento del terreno a una tarea silenciosa dentro de este bosque: patrullarlo, vigilarlo e intervenir siempre que sea posible antes de que ocurra lo peor. Las autoridades de la prefectura de Yamanashi, junto con la policía regional y un número significativo de voluntarios civiles, organizan patrullas periódicas por las zonas más densas del bosque, intensificadas especialmente en marzo, coincidiendo con el cierre del año fiscal japonés. Debido a la dificultad real del terreno que ya conocemos, un barrido completo y exhaustivo de todo el bosque solo puede realizarse, según los propios registros de estas organizaciones, una vez al año. Un dato que por sí solo dice mucho sobre lo denso y difícil de recorrer que es este territorio concreto. Estas patrullas anuales completas se organizan de forma sistemática desde 1970, según registros citados por distintos medios que han cubierto el trabajo de las autoridades locales a lo largo de las últimas décadas. Distintos informes locales, citados en reportajes internacionales, sitúan el número de personas encontradas sin vida en el bosque cada año en una horquilla de entre 50 y 100, aunque esta cifra concreta se ha vuelto cada vez más difícil de confirmar públicamente desde que las autoridades de Yamanashi decidieron, como veremos en un momento, dejar de publicar datos desglosados y específicos sobre el bosque. Esta cobertura mediática internacional sobre el bosque no es, ni mucho menos, un fenómeno reciente limitado al vídeo de 2018. Medios como The Independent, en el año 2000, o The Telegraph, en 2001, ya publicaban entonces reportajes centrados específicamente en el aumento de casos registrados en Aokigahara, y el Japan Times documentó en 2003 la cifra récord de ese mismo año, de la que ya hemos hablado. Es decir, casi 2 décadas antes del incidente que generó la indignación global, de la que hablaremos en un momento, la prensa internacional ya llevaba tiempo informando, con distinto grado de sensibilidad, sobre la misma reputación de este bosque concreto. Las cifras concretas de los años anteriores a esa decisión dan una idea real de la magnitud del fenómeno en este bosque específico. En 1998 se registraron 73 casos, cifra que subió a 74 en 1999. El año 2002 marcó un nuevo máximo, con 78, superado apenas un año después, en 2003, cuando se contabilizaron 105,
el año con más registros de los que se tiene constancia pública en este bosque. En 2010, la policía japonesa registró 247 intentos dentro de Aokigahara, de los cuales 54 resultaron mortales. Existe una figura real que merece mención específica: Azusa Hayano, geólogo que ha dedicado gran parte de su vida al estudio científico de este mismo bosque, y que, en paralelo, ha participado durante más de 30 años en patrullas voluntarias, interviniendo directamente, según sus propios testimonios, en numerosas situaciones de crisis. Hayano ha explicado, en el documental de Vice que ya mencionamos, que su interés original por el bosque nació de su trabajo como investigador ambiental, y que solo con el tiempo empezó a preguntarse por qué tantas personas elegían un lugar de tanta belleza natural para un propósito tan distinto al que la propia naturaleza del bosque parecería sugerir. Ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de acercarse a quien encuentra en el bosque sin juicio, ofreciendo simplemente conversación y la posibilidad de reconsiderar con más tiempo, insistiendo en una idea que repite con frecuencia: que nadie, en realidad, muere completamente solo, porque todos formamos parte de una red de relaciones que sigue existiendo incluso cuando, en un momento concreto, no logramos sentirla. Las autoridades han instalado también, en varios puntos de entrada al bosque, carteles que invitan a quien los lee a detenerse, pensar en su familia y contactar con líneas de ayuda antes de continuar. El mensaje general de estos carteles, escritos tanto en japonés como en inglés, recuerda a quien los lee que su vida es un regalo de sus padres y le pide que piense de nuevo en su familia antes de seguir adelante, además de animarle a no guardarse los problemas para sí mismo. Este tipo de señalización directa, en el lugar exacto donde más importa, está respaldada por investigación en prevención que documenta su efecto disuasorio real. Yamanashi instaló, además, cámaras de seguridad en los principales puntos de entrada al bosque, según ha explicado un representante del gobierno de la prefectura, con el objetivo de poder hacer un seguimiento de quienes se adentran en las zonas más remotas. Durante décadas, la prefectura de Yamanashi publicó cifras oficiales anuales sobre los casos registrados específicamente en Aokigahara. Estas cifras, muy citadas por medios de todo el mundo, contribuían a reforzar la asociación entre el bosque y este tema, alimentando el tipo de cobertura repetitiva que la investigación identifica como perjudicial. En algún momento de la década de los 2000, las autoridades locales decidieron dejar de publicarlas de forma pública y desglosada precisamente para reducir ese efecto. El trabajo de mantenimiento del bosque incluye también tareas más convencionales: señalización de senderos, retirada de basura, cuidado de las cuevas turísticas que ya conocemos. Algunos de los voluntarios y patrulleros más experimentados recurren, en sus recorridos por zonas alejadas de los senderos oficiales, a cinta ligera que van desplegando tras de sí como referencia de su propio camino de regreso, precisamente por la dificultad de orientación que ya explicamos al principio de este episodio. En el propio documental de Vice, Hayano muestra a la cámara varias de estas cintas dejadas por otras personas antes que él, explicando que pertenecen a quienes todavía no habían tomado una decisión final y que a menudo, siguiendo esa misma cinta hacia atrás, es posible encontrar una tienda de campaña abandonada o pertenencias personales dejadas junto a un árbol. Señales de alguien que pasó ahí un tiempo indeterminado antes de que el propio Hayano o cualquier otro patrullero llegara a cruzarse con esa persona, para bien o para mal. Esta cinta, según explican quienes conocen bien el bosque, rara vez se retira una vez colocada, y con los años se ha ido acumulando hasta encontrarse en algunos puntos situados a casi 1 kilómetro de profundidad en dirección al propio monte Fuji. Pasado ese primer kilómetro, según distintos testimonios de quienes se han adentrado más allá de esa zona, el bosque cambia de carácter de forma notable. Aparece mucho más puro, con muy poca basura visible y prácticamente ninguna señal de presencia humana reciente, como si la propia reputación del lugar y todo lo que la acompaña se concentrara casi por completo en ese primer tramo más accesible, dejando el resto del bosque relativamente al margen de todo lo que hemos contado esta noche. Las personas que patrullan Aokigahara, que instalan señalización, que dedican fines de semana enteros a caminar por este terreno concreto, con la esperanza de encontrar a alguien a tiempo, hacen un trabajo silencioso, sin apenas reconocimiento público, sostenido durante décadas por el mismo conocimiento acumulado del bosque, del que hemos hablado toda la noche. Hay una parte de esta historia que no podemos dejar fuera, precisamente porque tiene que ver con algo que nosotros mismos estamos haciendo esta misma noche: contarte esta historia. En enero de 2018, un creador de contenido con una audiencia de varios millones de personas publicó un vídeo grabado en Aokigahara, en el que aparecía el cuerpo de una persona fallecida recientemente en el bosque,
sin ningún tipo de advertencia previa adecuada. El vídeo generó una condena prácticamente unánime, tanto del público como de la propia plataforma, señalando la falta de respeto hacia la persona fallecida y su familia, y la explotación de una tragedia real con fines de entretenimiento. No voy a dedicar más tiempo a los detalles de este incidente concreto. Lo que sí me interesa es lo que reveló sobre algo mucho más amplio, que llevaba ya años desarrollándose en este mismo bosque de forma más silenciosa. Aokigahara se había convertido, ya antes de este incidente, en un destino relativamente habitual dentro de lo que se conoce como turismo oscuro. Numerosos creadores de contenido, con distintos niveles de sensibilidad hacia el tema, publicaron vídeos narrando sus exploraciones de este bosque concreto, en muchos casos enfocándose en los elementos más morbosos de su reputación, incluyendo objetos personales abandonados por personas en algún momento de crisis, sin ningún contexto responsable. Resulta útil comparar este incidente concreto con el propio documental de Vice de 2012 que ya mencionamos, precisamente porque ambos abordan el mismo bosque con recursos de producción similares, pero con resultados radicalmente distintos. El documental de Vice deja que sea Hayano, un residente local con décadas de conocimiento y vínculo real con el territorio, quien guíe la narrativa completa. Los propios documentalistas apenas hablan. Las imágenes de objetos personales encontrados en el bosque se muestran con respeto, sin detenerse en ellas más de lo necesario para transmitir contexto. El incidente de 2018, en cambio, colocaba a un visitante ocasional, sin ningún vínculo previo con el bosque, ni con la cultura japonesa, como protagonista central de la narrativa, tratando el hallazgo como parte del espectáculo del propio vídeo, en lugar de como lo que realmente era. Quiero ser transparente contigo sobre algo. Nosotros, en este mismo canal, estamos, en cierto sentido, haciendo algo parecido, contando la historia de este bosque a una audiencia que busca relajarse y dormir. La diferencia está en cómo elegimos contarla. A lo largo de este episodio hemos evitado cualquier detalle gráfico o específico sobre métodos o lugares exactos dentro del bosque. Y te hemos dado, en cambio, recursos de ayuda concretos y el trabajo real de quienes protegen a las personas que visitan este lugar en un momento de crisis. Las autoridades de la región del Fuji, conscientes de este fenómeno creciente, reforzaron la vigilancia precisamente en las zonas más alejadas de los senderos oficiales, las que solían aparecer con más frecuencia en el contenido más sensacionalista sobre este bosque, y colaboraron con las plataformas de vídeo para facilitar la retirada de contenido que violara tanto sus políticas como la legislación japonesa sobre dignidad de las personas fallecidas. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y los Samaritanos Británicos llevan décadas desarrollando directrices sobre cómo cubrir este tipo de temas de forma responsable, evitando el sensacionalismo y la descripción detallada de métodos o lugares concretos. Son, en esencia, los mismos principios que hemos intentado seguir nosotros al construir este episodio sobre este bosque en particular. Vale la pena señalar, además, que la reputación de este bosque no se ha traducido únicamente en contenido sensacionalista de plataformas de vídeo. También ha inspirado, con distinto grado de sensibilidad, expresiones artísticas mucho más cuidadas. En 2019, se publicó una antología bilingüe de poesía, Sea of Trees, Poetic Gateways to Aokigahara, firmada por 4 poetas, que aborda el propio bosque desde un registro reflexivo y literario, muy alejado del morbo. Ese mismo año, la dramaturga estadounidense Christine Haruna Lee estrenó una obra de teatro titulada simplemente Suicide Forest, que utiliza precisamente este bosque como punto de partida para explorar el mismo tema tanto en Japón como en Estados Unidos. Y en el terreno musical, la cantante Jhené Aiko tituló Yukai, una de las canciones de su álbum de 2017, empleando el propio nombre japonés del bosque como metáfora de una travesía entre la pérdida y el renacimiento. Es, de nuevo, la misma idea que ya hemos repetido esta noche. Un mismo lugar real puede sostener, al mismo tiempo, el vídeo más irresponsable que YouTube haya visto en años, y una antología de poesía cuidadosamente escrita para tratar el mismo tema con el respeto que merece. Sigamos ahora hacia algo que conecta directamente a Aokigahara con el episodio anterior de este canal. Si escuchaste el primer episodio de este canal, quizás recuerdes una palabra que introdujimos entonces y que va a sernos útil de nuevo esta noche. Kegar. Hablábamos en aquel episodio de la impureza ritual que, según la creencia sintoísta tradicional, deja tras de sí la muerte violenta o repentina en un lugar concreto. Un residuo invisible, energético más que físico, que no desaparece sin más cuando el cuerpo es retirado, y que necesita, según esa misma tradición,
algún tipo de purificación activa para no permanecer indefinidamente sobre el espacio donde ocurrió. Aplicamos entonces ese concepto a un puente centenario en Kioto, a un pozo dentro de un castillo, a un cuarto de baño escolar. Lugares con siglos de historia detrás, cargados de relatos transmitidos de generación en generación. Esta noche, quiero que pienses en ese mismo concepto, aplicado a un lugar completamente distinto en su naturaleza. Un bosque real, extenso, visitado por cientos de miles de turistas cada año, y que, sin embargo, según algunos sectores más tradicionales de la sociedad japonesa, podría estar cargando con una versión moderna de ese mismo peso simbólico. Existen, según diversos reportajes y testimonios recogidos a lo largo de las últimas décadas, prácticas de purificación religiosa que se han llevado a cabo dentro de Aokigahara, realizadas tanto por sacerdotes sintoístas como por monjes budistas, en ocasiones de forma privada y solicitada por familias afectadas, y en otras ocasiones como parte de ceremonias más amplias organizadas por las propias autoridades locales o por organizaciones religiosas con presencia en la región. Estas ceremonias siguen, en líneas generales, el mismo tipo de estructura ritual que hemos descrito en episodios anteriores de este canal, al hablar de otros lugares con kegare acumulado. Oraciones, ofrendas, quema de incienso, y en el caso de los rituales budistas, la recitación de sutras específicos, pensados para asistir a las almas de quienes fallecieron en circunstancias que la tradición budista considera especialmente difíciles para alcanzar un tránsito sereno hacia el siguiente estado. No existe, hasta donde alcanzan los registros disponibles, una ceremonia única y oficial que se repita de forma sistemática y programada, como sí ocurre, por ejemplo, con el Festival de Obon que describimos en el primer episodio de este canal. Lo que existe es un patrón más disperso, de intervenciones puntuales, realizadas cuando la comunidad local, una familia concreta o determinadas organizaciones religiosas consideran que es necesario. Algunos templos budistas de la región, sin embargo, sí han organizado en determinados aniversarios o fechas señaladas dentro del calendario budista ceremonias conmemorativas de mayor escala, dirigidas específicamente a honrar la memoria de todas las personas fallecidas en el bosque a lo largo de los años, sin distinción individual. Estas ceremonias, generalmente abiertas a la participación de familiares que deseen asistir, siguen la estructura tradicional de los servicios budistas de memoria, con recitación colectiva de sutras, ofrendas de incienso, y en ocasiones la instalación temporal de pequeñas tablillas conmemorativas, siguiendo prácticas funerarias budistas japonesas de larga tradición que ya mencionamos de forma más general en nuestro primer episodio, al hablar de los rituales asociados al duelo y la memoria de los difuntos. Es interesante, dentro de este contexto, preguntarse si existen relatos de yurei específicamente asociados a Aokigahara, del tipo que hemos explorado con tanto detalle en nuestro episodio dedicado por completo a esta figura del folclore japonés. La respuesta es matizada. No existe, hasta donde la documentación folclórica seria permite afirmar, un yurei individual con nombre propio y una historia tan elaborada y consolidada como la de Oiwa. Lo que sí existen son relatos más difusos y menos documentados formalmente, del tipo que circula habitualmente entre patrulleros, voluntarios y visitantes que pasan tiempo prolongado en las zonas más remotas del bosque. Percepciones de presencias, sonidos difíciles de explicar, o la sensación, mencionada por varias personas en distintas entrevistas a lo largo de los años, de sentirse observado, en zonas donde, según toda lógica, no debería haber nadie más. Estos relatos, si los analizamos con el mismo cuidado metodológico que hemos aplicado durante todo este episodio, encajan bastante bien dentro del marco que establecimos ya en el primer bloque de esta noche, al hablar del silencio característico del bosque y de su terreno desorientador. Un lugar que genera, de forma natural y sin necesidad de ningún elemento sobrenatural, una sensación de inquietud difícil de precisar, resulta terreno fértil para que cualquier persona que pase suficiente tiempo en él, especialmente en soledad y en condiciones de escasa visibilidad o mucha densidad vegetal, interprete estímulos ambiguos como algo más que fenómenos puramente naturales. Los propios patrulleros y voluntarios que mencionábamos antes, en sus entrevistas concedidas a lo largo de los años, describen con frecuencia encuentros ocasionales con objetos personales abandonados en zonas remotas del bosque. Una mochila, una cámara, un cuaderno con anotaciones. Estos hallazgos, tratados siempre con la máxima discreción y respeto posible por parte de quienes los encuentran y entregados a las autoridades correspondientes, siguiendo protocolos establecidos, contribuyen también, de una forma silenciosa pero constante, a que el bosque conserve, para quienes trabajan en él de forma habitual,
una atmósfera de peso emocional acumulado, muy distinta de la experiencia despreocupada de un turista que solo visita las cuevas de hielo durante una tarde. Para estos voluntarios, cada rincón del bosque puede llevar asociado, con el paso de los años, el recuerdo silencioso de un hallazgo concreto, de una intervención concreta, de una persona concreta a la que lograron, o no lograron, ayudar a tiempo. Esto no significa, quiero aclarar, que esté descartando por completo cualquier posibilidad de experiencia genuina por parte de quienes han reportado este tipo de percepciones. Como hemos dicho ya varias veces a lo largo de este canal, nuestro objetivo nunca ha sido demostrar ni refutar la existencia de fenómenos sobrenaturales, sino entender por qué determinadas creencias surgen y qué necesidad humana real satisfacen al hacerlo. Este mismo patrón, el de un lugar real y contemporáneo generando un marco simbólico casi folclórico a su alrededor, sin necesidad de siglos de tradición oral previa, no es exclusivo de Aokigahara. Ya mencionamos, en nuestro episodio anterior, el caso de los taxistas de Ishinomaki tras el tsunami de 2011 y sus relatos documentados sobre pasajeros que desaparecían durante el trayecto. En ambos casos, una tragedia colectiva reciente, procesada por una comunidad entera sin el paso de generaciones que normalmente da forma al folclore tradicional, genera de todos modos un lenguaje simbólico propio, adaptado y comprimido en el tiempo, pero cumpliendo exactamente la misma función psicológica y social que el folclore centenario que exploramos en episodios anteriores. Es, quizás, una de las pruebas más claras de que el impulso humano detrás de este tipo de creencias no depende del paso del tiempo en sí mismo, sino de la necesidad real de encontrar un espacio donde el duelo colectivo pueda seguir teniendo lugar. Y en este caso concreto, la necesidad humana parece bastante clara y conecta directamente con todo lo que hemos hablado a lo largo de este episodio. Un lugar que ha sido, para un número significativo de familias japonesas, el escenario final de la vida de un ser querido, genera, casi de forma inevitable, la necesidad de un marco simbólico donde procesar ese duelo. El propio concepto de kegare y la posibilidad de que algo del sufrimiento vivido en ese lugar permanezca de alguna forma, ofrece, igual que ofrecía con los yurei tradicionales que exploramos en nuestro primer episodio, un espacio donde ese dolor puede seguir siendo reconocido, en lugar de desaparecer sin más una vez que el cuerpo ha sido recuperado y el caso administrativo cerrado. Hay, además, un paralelismo directo entre Aokigahara y algo que mencionamos de forma bastante específica en nuestro episodio anterior. El fenómeno del hikobuken, esas propiedades inmobiliarias japonesas con historial de muerte no natural, que según la ley deben ser declaradas a cualquier comprador o inquilino potencial y cuyo valor de mercado puede verse reducido de forma notable precisamente por esta clasificación. Aokigahara, evidentemente, no es una propiedad inmobiliaria en el sentido convencional del término. Pero el mecanismo psicológico y cultural que opera sobre ambos casos resulta sorprendentemente similar. Un espacio físico real, con un historial documentado de sufrimiento humano, adquiere una especie de estigma persistente, que se transmite no mediante ningún registro oficial obligatorio como en el caso del hikobuken inmobiliario, sino mediante reputación cultural difusa, prensa y boca a boca, afectando de forma duradera cómo esa comunidad o esa región es percibida por quienes no tienen ninguna relación directa con los sucesos que originaron esa reputación. En ambos casos, además, observamos el mismo patrón que ya identificamos en nuestro primer episodio al hablar de este tema. La existencia de todo un sector, informal en el caso de Aokigahara, mucho más formalizado en el caso del mercado inmobiliario, dedicado específicamente a intentar aliviar o purificar ese estigma. Rituales de purificación religiosa en el caso del bosque, empresas especializadas en limpieza ritual en el caso de las propiedades con historial similar. Hay, sin embargo, una diferencia importante entre ambos casos, que vale la pena señalar antes de continuar. Una propiedad inmobiliaria con historial de hikobuken puede, con el tiempo, y tras un periodo suficiente sin nuevos incidentes, dejar de estar sujeta a la obligación legal de declaración, recuperando gradualmente su valor de mercado original a medida que el historial concreto se aleja en el tiempo. Aokigahara, como territorio extenso y como fenómeno cultural mucho más difuso, no tiene ningún mecanismo equivalente de expiración de su reputación. Su estigma no depende de un registro administrativo con fecha de caducidad, sino de una percepción cultural colectiva, mucho más lenta de modificar, y que, como hemos visto a lo largo de este episodio, sigue reforzándose periódicamente cada vez que un nuevo incidente mediático, como el que ya describimos,
vuelve a situar al bosque en el centro de la atención pública internacional. Quiero cerrar esta parte con una reflexión que conecta, de la forma más directa que puedo ofrecerte, los 2 episodios que llevamos hasta ahora de este canal. En el episodio dedicado a los yurei, hablábamos de cómo estas figuras del folclore japonés nunca fueron realmente sobre monstruos, sino sobre las cosas que dejamos sin terminar. Despedidas que no llegaron a tiempo. Injusticias sin resolver. Dolor que necesita un espacio simbólico donde seguir existiendo, incluso después de que la vida cotidiana continúe a su alrededor. Aokigahara, contado con el cuidado y el contexto real que hemos intentado ofrecerte esta noche, cumple, en cierto modo, esa misma función dentro de la sociedad japonesa contemporánea, aunque lo haga desde un lugar completamente distinto al del folclore antiguo. No es un bosque que cargue con un yurei específico y elaborado como el de Oiwa. Es más bien un espacio físico real donde una sociedad entera ha depositado, de forma difusa y a lo largo de más de 60 años, buena parte de su ansiedad colectiva sobre un tema del que, durante mucho tiempo, resultó extremadamente difícil hablar abiertamente en el contexto cultural japonés. Es interesante pensar que, dentro de varios siglos, si este canal o algo parecido a él siguiera existiendo de alguna forma, quien contara la historia de Aokigahara podría hacerlo quizás con la misma distancia narrativa con la que nosotros contamos hoy la historia de Oiwa, como un relato ya asentado con capas de significado bien documentadas y con la ventaja añadida, que a nosotros todavía nos falta, de la perspectiva histórica completa sobre cómo evolucionó esta reputación a lo largo del tiempo. Nosotros, en cambio, estamos contando esta historia todavía dentro del propio proceso de formación, sin saber del todo hacia dónde seguirá evolucionando en las próximas décadas. Contar esta historia, con cuidado, con contexto y con los recursos de ayuda que ya te hemos ofrecido esta noche, es nuestra forma de participar, aunque sea mínimamente, en ese proceso más amplio que ya empezamos a describir. El de intentar tratar este tema con la responsabilidad que merece, en lugar de contribuir a la reputación sensacionalista que, durante años, ha simplificado en exceso un lugar mucho más complejo y mucho más humano de lo que esa reputación sugiere. Sigamos ahora, en lo que queda de esta noche, hacia el cierre de este episodio, porque después de todo lo que hemos recorrido, geología, historia disputada, literatura, cuevas de hielo, patrullas, ética mediática y ahora folclore contemporáneo, creo que merece la pena detenernos un momento a pensar en qué nos dice, realmente, un lugar como Aokigahara, sobre cómo Japón, y quizás cualquier sociedad humana, convive con el silencio y con la pérdida. Antes de cerrar este episodio, quiero contarte cómo ha evolucionado, con el paso de los años, la situación concreta de este bosque, más allá de todo lo que ya hemos visto. Azusa Ayano, el geólogo y voluntario que conocimos antes, ha señalado en distintas entrevistas una percepción de mejora relativa en el bosque durante los últimos años, basada en sus propias décadas de experiencia directa sobre el terreno. Esta percepción coincide con el refuerzo de las patrullas, la señalización y la decisión de dejar de publicar cifras específicas que ya conocemos. Parte de esta evolución tiene que ver también con cómo ha cambiado el propio acceso físico al bosque a lo largo de las últimas décadas. Las autoridades de Yamanashi han ido reforzando, con el tiempo, la señalización en los puntos de entrada más habituales y han trabajado junto a operadores turísticos de la zona para que las visitas organizadas, centradas en las cuevas de hielo y en los senderos oficiales que ya conocemos, queden claramente diferenciadas de las zonas más remotas, donde se concentra la mayor parte del trabajo de las patrullas. Esta separación práctica entre el bosque turístico y el bosque que requiere vigilancia especial no existía, según los propios patrulleros, con la misma claridad hace 30 o 40 años, cuando los límites entre ambos espacios estaban mucho menos definidos sobre el terreno. Esto no significa que el trabajo esté terminado, ni que Aokigahara haya dejado de requerir la vigilancia constante que hemos descrito durante todo este episodio. Significa, simplemente, que el bosque hoy cuenta con una respuesta más coordinada y sostenida, en el tiempo que la que existía hace varias décadas, cuando patrulleros como Hayano trabajaban prácticamente solos, con mucho menos respaldo institucional del que existe hoy. Volvamos, antes de cerrar del todo, al propio bosque, a la roca volcánica que lleva más de 1100 años bajo estos árboles, a la magnetita que sigue confundiendo brújulas, al silencio que sigue siendo, ante todo, una propiedad física del lugar, y no una simple reputación heredada. Hay un último dato regional que quiero compartir contigo, con el mismo cuidado con el que hemos tratado el resto de cifras esta noche. Yamanashi, la propia prefectura donde se encuentra Aokigahara,
registraba en 2019 la tasa más alta de todas las prefecturas japonesas en este tema, un 39% por encima de la media nacional. No podemos afirmar con certeza qué papel juega el propio bosque en esa cifra regional, frente a otros factores económicos y sociales propios de la zona, pero es un dato que conecta, de alguna manera, el territorio concreto que hemos recorrido esta noche con las estadísticas más amplias de la región que lo alberga. Sigamos ahora hacia el cierre de este episodio. Hemos recorrido, esta noche, un camino distinto al de nuestro episodio anterior. Empezamos con geología pura, una erupción concreta, en un año concreto, dando forma a un bosque de 35 kilómetros cuadrados que hoy podemos medir y visitar. Vimos que la leyenda del Ubasute, aunque muy repetida en artículos y guías turísticas, probablemente no tiene base real en este bosque en particular, y sí en una montaña real de Nagano. Descubrimos que Aokigahara llegó al siglo XX con más reputación práctica, transmitida por generaciones de carboneros y recolectores locales, que folclore elaborado. Conocimos la novela de 1960, que cambió todo eso, y el manual de 1993, que profundizó la herida, encontrado después junto a algunos de los cuerpos hallados en el bosque. Bajamos a las cuevas de hielo, la cara más luminosa de esta historia, con su propio uso histórico ligado a la industria de la seda. Acompañamos, con palabras, a quienes patrullan el bosque hoy, incluyendo a Azusa Hayano, y las cintas que dejan atrás quienes todavía no han tomado una decisión final. Hablamos del debate sobre cómo se cuenta esta historia en la era de Internet, contrastando el respeto del documental de Vice con el sensacionalismo de otros contenidos. Y conectamos todo con el Kegar que ya conocíamos de nuestro primer episodio. Si hay un hilo que conecta todo esto, es este. Aokigahara no es un lugar de una sola verdad. Es, al mismo tiempo, un bosque con propiedades geológicas reales, capaces de desorientar sin necesidad de nada sobrenatural. Es un destino familiar donde miles de personas visitan cada año sus cuevas de hielo. Es el escenario de una novela influyente. Es un lugar de trabajo silencioso para quienes lo patrullan, una vez al año en su totalidad, desde 1970. Y es, también, un espejo de cómo una sociedad entera procesa un sufrimiento del que durante generaciones resultó difícil hablar en voz alta. Ninguna de estas capas anula a las demás. Todas coexisten sobre los mismos 35 kilómetros cuadrados de roca volcánica y árboles densos. Quiero que pienses, un momento, en la diferencia entre este episodio y el anterior. Con los Yurei estábamos hablando de folclore consolidado durante siglos, historias con tiempo de sobra para pulirse. Aokigahara es distinto. Es una historia todavía en formación, contada mientras ocurre, sin la distancia que da el paso de los siglos. Por eso hemos intentado tratarla con especial cuidado, evitando detalles innecesarios y ofreciéndote, en su lugar, contexto real y recursos de ayuda. El bosque, mientras tanto, sigue ahí. El mismo silencio, la misma magnetita, la misma densidad de raíces sobre roca volcánica, indiferentes a cualquier reputación que le pongamos encima. Las novelas se olvidan o se redescubren. Los debates sobre nuevas plataformas cambiarán dentro de unas décadas, pero la física del lugar seguirá siendo la misma dentro de 100 años. Antes de despedirnos, quiero recordarte algo que ya mencionamos antes. Si en algún momento de tu vida atraviesas pensamientos difíciles sobre seguir adelante, existe ayuda real, disponible y gratuita. En España, el teléfono 024 atiende las 24 horas, de forma confidencial. Si estás en otro país, una búsqueda rápida te dará el contacto de tu línea de ayuda local. No hace falta esperar a un momento límite. Basta con que necesites hablar con alguien. Nos encontramos, como siempre, en el próximo episodio de Japón para dormir.